Eh, ya que estamos acá los cuatro, falta Gustavo. 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 Mm. Mm. Viviana. Sí, empezamos. Ok. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Les saluda el doctor Miguel Vázquez Dávalos, coordinador de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, y les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio internacional sobre perspectivas y proyecciones políticas en estado de emergencia después de las elecciones. Para lo cual tenemos cuatro ponentes de alta calidad y que nos van a orientar sobre este tema de trascendencia. Vamos a tener, antes de iniciar nuestra videoconferencia, las palabras de bienvenida de nuestro señor director de la Escuela de Posgrado, Guillermo Raffo Ibarra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenas tardes con todos los participantes. Muy buenas tardes a nuestros distinguidos invitados que nos acompañan el día de hoy en esta conferencia. Es realmente, como escuela de posgrado, muy oportuno siempre discutir académicamente sobre estos temas de trascendencia a nivel nacional e internacional. Realmente el gobierno ha tenido que reaccionar de manera urgente a esta pandemia del COVID-19, que ha afectado necesariamente los servicios públicos, ha afectado el nivel de vida de los ciudadanos, y en este aprendizaje también los gobiernos han ido tomando decisiones muchas veces correctas y muchas veces también incorrectas. Entonces, creo que la contribución de la escuela de posgrado en estas discusiones es el aporte que hacemos desde la academia para analizar y buscar soluciones a esta problemática planteada. Estoy seguro que con las ponencias de nuestros invitados vamos a enriquecer justamente este debate, y también espero que con las preguntas de todos los participantes que en gran número nos acompañan el día de hoy, también vamos a fortalecer realmente los aportes que podemos hacer como universidad a la sociedad. Muchísimas gracias nuevamente a todos por esta conferencia. Miguel, entonces te dejo para que hagas la presentación oficial de nuestros invitados. Buenas tardes. Muchas gracias. Fueron las palabras de nuestro señor director de la Escuela de Posgrado, Guillermo Raffo Ibarra, y vamos a hacer primero la presentación de este conversatorio, y vamos a empezar por la dama que nos acompaña, la doctora Nidia Vilches Yucra. Ella, bueno, es contadora pública, política peruana, ha realizado sus estudios en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la Universidad Nacional del Centro del Perú, Centro Católica, y es egresada también del Centro de Altos Estudios Nacionales. Fue elegida congresista de la República por el departamento de Junín en el 2006 al 2011 y obtuvo la votación preferencial más alta entre los parlamentarios electos en la región Junín. Luego, en el año 2009, fue transferida a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
y durante su mandato tomó la iniciativa de impulsar políticas públicas que mejoran la igualdad de oportunidades y la familia. Actualmente también nuestra es profesora de nuestra escuela de posgrado, de la cual nos sentimos muy satisfechos y orgullosos. Luego tenemos, vamos a empezar también con Gustavo Jiménez, que es jefe de planeamiento estratégico y presupuesto, ha sido jefe de presupuesto del Ministerio de Cultura, máster en Administración Pública y máster en Derecho Administrativo Económico por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Universidad Complutense, y actualmente es asesor consultor de proyectos de inversión. Luego tenemos a nuestro doctor Alain Carrier Dexmin. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con gran distinción, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Se ha desempeñado como investigador en el Centro Tricontinental de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y ha trabajado para la cooperación internacional en Chile y Ecuador. Es co-investigador de proyectos en Fondesit regular y actualmente ejerce la función de decano de la Facultad de Ciencias Sociales y director del programa de Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile. Gracias, doctor Alain. Luego tenemos a nuestro otro invitado, Roberto Darrigrandi Undurraga. Él es ingeniero comercial, con menciones en Economía y Administración de Empresas, magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Business Administration de University of Chicago, Graduate School of Business de la Universidad de los Andes, ha sido gerente del Fondo de Inversión de Américas y, bueno, vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Desarrollo, presidente de Génesis Consulting y Capital, director de esas también de la Facultad de vicepresidente académico del AMPRO, United States, partner de alta dirección Capital y profesor de finanzas de Indiana en los Estados Unidos. Actualmente es director académico del AMPRO, United States, y socio de la alta dirección Capital de Chile. Muchas gracias, Roberto, también por estar con nosotros. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro conversatorio internacional sobre la situación de la parte política en estado de emergencia, porque es lo que hay que tener en cuenta, y después de las elecciones. Para lo cual, la secuencia va a ser la siguiente. Vamos a tener unos 15 minutos de introducción a cargo de Roberto Darrigrandi para que nos hable específicamente en forma genérica cuál es la situación, sobre todo en la parte de Latinoamérica, cómo se ve la parte de la política y la situación del estado de emergencia y las elecciones. En segundo lugar, va a hacer uso de la palabra Nidia Vilches para que nos hable específicamente de la situación del caso Perú, en todo lo referente a la parte de la situación política y en estado de emergencia y cuál es la proyección que está de acuerdo a su perspectiva. En tercer lugar, va a tener el doctor Alain Carrier para que nos hable también toda esta parte de la parte política, el estado de emergencia, después de las elecciones, sus proyecciones, pero específicamente del caso de Chile. Y en cuarto lugar nos va a ver Gustavo Jiménez para hablar específicamente, él es especialista en proyectos de inversión, cómo es que está visualizando los proyectos de inversión, cuál es el futuro de los proyectos de inversión después de las elecciones. Luego de eso habrá una conversación muy breve entre los participantes, ponentes, y luego algunas preguntas del público con la que se terminaría este conversatorio. Muy bien, damos el pase entonces a Roberto Darrigrandi. Adelante, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Aunque últimamente no he podido estar lamentablemente en Lima, me siento parte de la casa. Hoy día nuestras casas son digitales, pero lo importante son
las cercanías y las relaciones. Bueno, Miguel me pidió justamente hacer un análisis general de la relación que estamos viendo hoy día, ¿cierto?, entre la crisis pandémica, ¿cierto?, el entorno y el mundo político, ¿no? Y voy a hacer algo con algunas ideas, ¿cierto?, que creo que son interesantes conversar y que después obviamente se complementarán con el resto de las presentaciones y con alguna de las discusiones que podemos tener hacia el final de la presentación. Bueno, lo primero, ¿cierto?, es que está claro que estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes, por lo menos en la época moderna, ¿cierto?, que nos ha llevado en general, ¿cierto?, a una compleja y profunda crisis económica y también, por cierto, política. Estamos hoy día, además, ¿cierto?, con una situación en donde acá obviamente van a haber opiniones que pueden ser diversas, ¿cierto?, sobre todo si incorporamos a los profesionales de la salud, ¿ah? En donde también estamos viviendo una suerte de dictadura sanitaria, ¿ya? O sea, claramente hoy día los ciudadanos, en muchos casos por prudencia, ¿cierto?, y por necesidad, estamos viviendo una situación en donde nuestras libertades, ¿cierto?, y insisto, razonablemente en muchos casos están siendo bastante limitadas, ¿ya? Y acá han aparecido una serie de reacciones que hemos visto desde el principio, pero sobre todo ya ha pasado más de un año de la crisis de la pandemia, ¿cierto? Vemos declaraciones de los jefes de Estado, ¿cierto?, de los países desarrollados, que dicen, ¿cierto?, que como Estado hemos fallado. ¿Ah? Estamos hablando ahí de Angela Merkel, ¿cierto? Estamos hablando, ¿cierto?, de otros líderes, ¿cierto?, principalmente europeos y de otros países, ¿cierto?, en donde de alguna manera hemos visto todos estos mea culpas, donde yo creo que hay dos tipos de mea culpa. ¿Ah? Algunos, definitivamente, como voy a comentar brevemente, de situaciones que podrían ser perfectamente previsibles, ¿cierto?, y donde hay un manejo bastante débil o definitivamente erróneo, ¿cierto?, de muchos aspectos de la crisis, y otros que definitivamente también creo que hay que ser claro, que nos ha pillado a todo el mundo, ¿cierto?, definitivamente desenfocado. O sea, si hace un año hubiéramos hecho recién este seminario, cuando estaba partiendo la pandemia, probablemente muchos hemos dicho, mira, esto se va a acabar en 3 meses más, en 4 meses más, qué sé yo. Después tuvimos un periodo donde no sabíamos si iba a haber una vacuna, ¿cierto?, masiva. Hoy día tenemos la vacuna masiva en muchos países, pero tenemos, ¿cierto?, la duda, ¿cierto?, sobre los verdaderos efectos finales de estas vacunas. Se está hablando de una tercera dosis. ¿Ah? En otros países la vacuna AstraZeneca, ¿cierto?, se retira, como fue el caso de Dinamarca. Entonces, hay un tema, ¿cierto?, que muchos líderes están haciendo este mea culpa. Por otro lado, autores muy conocidos como Yuval Noah, ¿cierto?, este famoso pensador, ¿cierto?, hoy día, ¿cierto?, lo leía en un medio, ¿cierto?, que decía que esta crisis ha sido un notable éxito científico, porque obviamente hemos sido capaces, ¿cierto?, de muy poco tiempo récord, ¿cierto?, de encontrar estas vacunas, que todavía no sabemos los resultados finales, y un masivo fracaso político. O sea, dice, tanto éxito científico como fracasos políticos que hemos tenido, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con la gestión. Y acá creo que hay algunos temas que son importantes, ¿cierto? Lamentablemente, ¿cierto?, en estos periodos de turbulencia, de crisis, ¿cierto?, incertidumbre, aparecen líderes políticos que básicamente están dispuestos al hecho, ¿cierto?, que el fin justifique los medios, ¿ah? En el sentido, ¿cierto?, de que hay tanta ansia a veces de poder que en el fondo creo que en muchos casos no están siendo capaces de lograr trascender y velar por el bien común, ¿cierto?, que es lo que uno esperaría, ¿cierto?, del mundo político en general, ¿cierto? Vemos que ahí, ¿cierto?, hay en algunos casos, creo yo, algún grado de oportunismo, ¿cierto?, en ciertas medidas o ciertas propuestas, ¿cierto?, en el ámbito económico, ¿cierto? Creo que ahí, ¿cierto?, hay situaciones que son también discutibles, ¿cierto? Muchos, por ejemplo, piensan que el Estado en países como Chile quizás tendría que haber sido más agresivo, ¿cierto?, en ayuda, ¿cierto?, en apoyo, en una serie, ¿cierto?, de situaciones, siendo que en algunos casos, creo yo, hemos privatizado las pérdidas. ¿Qué quiero decir con eso, ¿cierto? Cuando estamos, en el caso de Chile, ¿cierto?, viendo un tercer retiro, muy probable tercer retiro de los fondos de pensiones, lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es que los trabajadores, sobre todo las personas de menor ingreso, ¿cierto?, sean los que al final del día paguen la cuenta, por decirlo así, ¿ah? Independientemente que hay otros mecanismos, ¿cierto?, y hay una serie de otros efectos de compensación.
Y en el ámbito, ¿cierto?, de los manejos de crisis, creo yo que hay ejemplos de políticas erradas o definitivamente demagógicas o populistas, ¿cierto?, que generan situaciones complejas. Hablemos de Brasil, ¿cierto?, ahí donde hay un tema muy complejo, ¿cierto?, el manejo de la crisis, en donde vemos que ha habido sucesivos cambios de ministros, ¿cierto?, una política bastante laxa en lo que se refiere, ¿cierto?, a la capacidad de administrar razonablemente esta crisis sanitaria, ¿cierto? Perú, ¿cierto?, que también está mostrando una situación interesante luego de la primera vuelta. No voy a meter mucho en Perú, ¿cierto?, pero creo que hay un candidato de los dos finalistas, ¿cierto?, que tiene, ¿cierto?, una visión un poco mesiánica, ¿cierto?, y compleja, ¿cierto?, desde el punto de vista de lo que puede ser el futuro de corto plazo y mediano plazo de un país. Y bueno, y estamos viendo en muchos casos que además los colores políticos se cruzan. ¿Ah? O sea, por ejemplo, en Chile, ahí Alan lo tiene muy claro, en Chile hoy día no está claro de encontrar quién es de oposición y quién es de gobierno. La verdad es que con un gobierno que tiene lamentablemente una muy baja, ¿cierto?, tasa de aprobación, ¿cierto?, estamos hablando de un presidente, ¿cierto?, con tasas del 13, 14%, qué sé yo, muchos políticos del gobierno, ¿cierto?, entre comillas, cruzan los límites, ¿cierto?, y se van a algunas acciones o políticas que son más propiamente tal de lo que uno esperaría la oposición. ¿Ah? Y eso obviamente también habla de la debilidad que tienen hoy día muchos gobiernos, incluyendo, por cierto, el de Chile, que además, ¿cierto?, el caso de Chile, recordemos que es como hemos tenido como una doble pandemia, ¿cierto? Tuvimos un tema, ¿cierto?, de la crisis social y de violencia que hemos vivido, ¿cierto?, y además tenemos, ¿cierto?, esta crisis pandémica. Entonces, y ha sido todo junto. Entonces, llevamos ya una cantidad de meses importante con esta situación complicada. Y bueno, claramente, después de esta crisis, no solamente estamos viendo que van a haber cambios, y están habiendo cambios importantes a nivel privado, ¿cierto?, las empresas que se han reinventado, la tecnología, ¿cierto?, que se está acelerando, los cambios en la estrategia y modelos de negocio, sino también en alguna manera ir repensando el rol que tiene el Estado, ¿cierto?, el rol que tiene que tener el Estado, ¿cierto?, en una sociedad, y en donde creo que también hay ejemplos interesantes. ¿Ah? En algunos casos ha habido interesantes acciones de colaboración muy fuerte público-privada, ¿ya? En algunos temas del ámbito sanitario. ¿Ah? También obviamente estamos viendo, y vamos a terminar de ver, porque todavía estamos de alguna manera en la mitad del túnel, lamentablemente, no estamos todavía al final del túnel, cambio importante en la distribución de riqueza, ¿ya? Cambio importante, ¿cierto?, también los equilibrios políticos probablemente en algún ámbito, ¿cierto?, donde ahí Alan, que es más experto que yo, ¿cierto?, también, ¿cierto?, podrá, ¿cierto?, eventualmente referirse a este tema, ¿cierto?, del nuevo sistema político que tenemos, que es mucho más fraccionado, ¿cierto?, una vez que abandonamos el binominal, ¿cierto?, y nos parecemos un poco más a Perú, quizás en ese sentido, ¿cierto?, por lo disperso, ¿cierto?, que está el poder, sobre todo a nivel del Congreso, ¿ya? Y creo que en definitiva lo que estamos diciendo hoy día, creo que estamos viendo es que necesitamos, en algunos casos, un mayor Estado, quizás en algunos ámbitos, ¿cierto? En otros casos, creo yo, una mayor colaboración público-privada, pero también un mejor Estado. ¿Ah? Creo que hay varios ejemplos, no voy a entrar en detalle, varios ejemplos donde el Estado, ¿cierto?, como lo mismo lo dicen algunos líderes, ha fallado, más allá de lo complejo que ha sido la administración de esta crisis. Y en definitiva, ¿cierto?, creo que estamos viviendo todavía, ¿cierto?, esta situación. Es difícil todavía hacer una suerte de evaluación porque no sabemos todavía cuándo terminar. Hay muchos que opinan que esto todavía nos queda un buen rato por delante, ¿cierto?, más allá que sea decreciente, ojalá, ¿cierto?, el tema sanitario por sobre todo las vacunaciones masivas. Y en definitiva, vamos a seguir viendo, yo creo que cambios importantes, interesantes, ¿cierto? Hoy día hay temas como los temas tributarios, ¿cierto?, donde también, ¿cierto?, hay hoy día discusiones, ¿cierto?, si hoy día el momento va a ser reformas tributarias o quizá un poco más adelante, y políticas públicas en definitiva, ¿cierto?, que también tenemos que repensar en un mundo, ¿cierto?, que va a ser distinto en todo sentido. Así que bueno, en general, ¿cierto?, creo que estamos viviendo un tiempo desafiante, tiempos que son duros y que también, ¿cierto?, sacan a relucir a veces, como dicen, lo mejor de algunos y lo peor de otros, ¿ya? Y donde creo que, y eso se ha hablado bastante, ¿cierto?, creo que los riesgos populistas y demagógicos están a la vuelta de la esquina, ¿cierto?, en todos países, y no solamente, obviamente, con los políticos, sino yo creo que hoy día son bastante más transversal, ¿ah? Y por tanto podemos tener efectivamente un gobierno en un país muy populista, por decirlo así, de derecha, ¿cierto?, o de izquierda, independientemente que hay veces, ¿cierto?, que esto también
está un poco más difuso. Así que bueno, creo que todavía estamos muy cerca y viviendo lo que está pasando para hacer un balance más duro, pero ahí son algunos de los conceptos que quería yo comentarles. Y que bueno, estamos en medio de la crisis, probablemente después vamos a poder ver este video un año y medio después o 2 años después y decir, mira lo que dijimos que iba a pasar, ¿ah? Y probablemente hay cosas que van a ocurrir y otras que definitivamente no vamos a tener ninguna posibilidad de anticiparnos. Así que muchas gracias por esta invitación y obviamente voy a escuchar muy interesado lo que viene a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por excelente óptica y visión que has tenido, nos da sobre la situación actual. Dejamos el pase ahora a la doctora Nidia Vilches, que nos va a hablar sobre la situación del caso Perú. Adelante, por favor. Gracias, doctor Vázquez. Un saludo a Laín, Roberto, Gustavo. Qué gusto de encontrarnos y poder compartir también preocupaciones comunes, porque estamos en la misma región y los ecos políticos también se trasladan, ya sea en etapa electoral u otros. Son 4 días y todavía no despertamos del resultado electoral que ha tenido el Perú. O no reaccionamos o no entendemos el resultado final de este proceso electoral. Primera vuelta en el Perú, 11 de abril, 2 finalistas. La señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo de Perú Libre. En el caso de la primera candidata, conocida, es ya su tercera campaña electoral, y en el caso de Pedro Castillo, es la primera vez que asume una candidatura como presidente de la nación, pero viene de un gremio muy importante, que es el gremio de los docentes, de los profesores, y que hizo un buen trabajo de acuerdo también al resultado que él mismo informó hace unos años atrás, cuando hubo un paro bastante prolongado en el Perú. La segunda vuelta lo tendremos el 6 de junio. Por tanto, este conversatorio dice perspectivas políticas en estado de emergencia después del proceso electoral. Prospectivamente nos vamos un poquito más entonces hacia el mes de junio, porque ahí todavía tendremos quién será quien conduzca los destinos de Perú. Bueno, en el Ecuador hemos tenido la segunda vuelta, ya tenemos ahí un presidente de la República y la discusión en esta segunda vuelta fue cuál era la opción de del candidato de la derecha y el candidato de la izquierda. Bien marcada la posición, y cuando salen los resultados electorales, el candidato de derecha, Guillermo Lasso, es el ganador. Entonces nos ponen un terreno que trayéndolo hacia el Perú, probablemente también tenga esa misma connotación, ya que uno de los candidatos ha dicho claramente que este será una campaña, una decisión entre los ricos y los pobres. Pero son realmente sentimientos. En un proceso electoral no hay razones, son emociones los que deciden el destino de un país, el destino de quien elegimos y luego será quien nos conduzca. En este caso, muchos de los candidatos estuvieron trabajando en el terreno de la razón, pero dejaron lejos la sensación, el sentimiento que tenemos las personas, y en este contexto de crisis política, social, que vive el Perú, como también el mundo. En Chile ha tenido, por ejemplo, el eco que hablamos. Chile ha tenido un eco después de plantear sus elecciones para una constituyente. Se pone en agenda aquí en el Perú, en plena campaña electoral, sobre la necesidad de una nueva constitución en el Perú. Es importante en los procesos electorales, los temas de agenda de los países vecinos, pero lo que se traslada también a la agenda Perú. En el caso de Chile, irá el 15 y 16 de mayo a este proceso electoral, juntamente con las elecciones municipales y regionales, que por primera vez también elegirán a sus mandatarios regionales, antes eran designados por el Ejecutivo. Y así, ese es el contexto electoral en el que nos estamos moviendo aquí en Perú.
Pero vamos a ver si estamos hablando en el mes de junio, si estamos después de la segunda vuelta, ya se eligió y el Perú eligió a un presidente o a una presidenta de la República. No sabemos cuál será el resultado. Sin embargo, sí sabemos cómo estará o cómo está el Perú que recibirá ese siguiente mandatario o mandataria. Quien gane las elecciones recibirá un país con alta fragmentación y polarización política y a la vez una baja confianza en las instituciones. Ambos partidos políticos que han pasado a la segunda vuelta tienen un alto porcentaje de un voto anti. Keiko Fujimori tiene el anti-Keiko, que es diríamos, un partido político que marcha junto a ella, pero que se opone a su candidatura, y en esos 3 procesos electorales lo hemos visto, que es muy fuerte. Un antivoto muy fuerte, que recién saldrá en esta campaña y seguramente en plena pandemia vamos a ver nuevamente las marchas de este sector anti-Keiko para impedir la candidatura de la señora Fujimori. Y en el caso del profesor Pedro Castillo, también tiene, de acuerdo a las mediciones, tiene un sector, un voto anti, el sector que, de acuerdo al perfil del candidato y a las propuestas, no sería lo más conveniente para el Perú, según un sector también que así lo menciona. Lo que ha hecho este candidato, lo que ha hecho este maestro, es recoger sentimientos, frustración, de cólera, de ira, de que el Estado en pleno proceso de pandemia no ha podido atender a su familia que ha perdido la vida y muchos familiares junto a él. Entonces, ese es el contexto en el cual estamos decidiendo quién va a conducir el país. Y no le falta razón. No le falta razón cuando busca solamente internar a su familiar y no lo reciben y se mueren en la puerta del hospital. Entonces, los sentimientos, el neuromarketing político habla sobre ese tema. ¿En qué momento decidimos y cómo decidimos sobre la elección de un candidato o candidata? Prevalecerá en ese momento, y en este momento estamos con un clima de incertidumbre y desconcierto. Así como vemos un vacío de liderazgo, porque para nadie es ajeno, estamos con el 4º presidente de la República en este periodo que empezó el año 2016 y que termina el 21. Cuando el candidato decía que es el candidato de lujo y muy bien presentaba a sus 2 vicepresidentes. Hemos terminado sin él y sus 2 vicepresidentes y estamos con el 4º presidente que cerrará, esperamos, este periodo que seguramente no vamos a olvidar. Quien asuma la presidencia de Perú tiene que hacer un llamado a la unidad nacional. Lo necesitamos a gritos. Las posiciones político-partidarias que tengan las bancadas que han asumido una representación en el Congreso de la República y que no serán representativos, porque la lógica normal era que, bueno, sean 7 u 8 bancadas políticas que sean representantes electos en el proceso electoral del último domingo. Sin embargo, el fraccionamiento de los partidos políticos se da y es probable que tengamos entre 9 y 11 bancadas políticas, representaciones políticas. Por tanto, ninguno hace mayoría y son mini bancadas. Y obviamente tampoco el Ejecutivo tendrá una bancada representativa. Lo cual significa, en ese llamado de unidad nacional, tendrá que plantear un gabinete concertado o un cogobierno, pero que garantice la estabilidad política al país. No se ha retirado de la mente del elector y ahora el que es electo congresista, de que el Congreso lo puede todo. El presidente de la República también, porque cerró el Congreso el año 2019. Cerró el Congreso de la República de Perú y no pasó nada. Luego eligieron a un Congreso complementario con el que estamos terminando este periodo congresal
y este Congreso complementario vacó al presidente, puso a otro y estamos en este periodo complementario. Realmente una crisis política profunda frente a una crisis política, una crisis social que no se ha atendido, los programas sociales, los bonos tan anunciados, llegaron poco y nunca llegaron a la gran mayoría de las personas que debían recibirlo. Entonces estamos en un contexto de ira, en un contexto de maltrato, en un contexto, como mencionamos, de incertidumbre y desconcierto. El tipo de cambio se disparó aquí en el Perú por este contexto de incertidumbre, porque no se sabe quién será quien conduzca los destinos de Perú. Temas que deba atender el siguiente representante nuestro, ¿verdad? Es adaptar la estrategia de lucha contra la pobreza para poder reactivar realmente la economía peruana. Reforzar la construcción de capital humano sobre toda la población más pobre. Son los que están en la zona rural. Y algunos dicen, pero son solamente el 25%, pero son nuestros hermanos peruanos que no han sido atendidos adecuadamente por estar seguramente lejos o porque estamos en pandemia, pero llaman la atención para ser atendidos humanamente. Un tercer tema que debe atender la siguiente gestión es atender los riesgos de enfermedad y pérdida de capacidad de trabajo por envejecimiento. Chile y Perú están envejeciendo rápidamente. Y hemos visto, y yo lo he visto con sana envidia, que Chile sí puso políticas a favor de las personas adultas mayores, políticas públicas a favor de los adultos mayores. No vamos a esperar a llegar como el contexto que llegó antes Europa o envejeció Japón para que una población económicamente activa o nos falte población económicamente activa. Ahora tenemos el bono demográfico, pero esto, mientras vaya creciendo nuestra población adulta mayor y mientras la tasa de natalidad disminuya, será un problema de acá a corto plazo. Yo culmino mi intervención con 4 temas muy rápidamente. La próxima gestión recibirá un Estado débil, que no funciona bien, con una crisis económica, social, política y la pandemia encima. Luego, una política fragmentada en el Congreso de la República. No dudo si el Ejecutivo tendrá una bancada del 10% o tal vez el 15%, el 85% podrá estar pensando tal vez en algún momento también vacar a este presidente o a la presidenta siguiente, porque ese concepto ya se quedó de este periodo que hemos vivido, sabiendo también que no le ha sido favorable al Perú y más en este contexto. Por tanto, creo que es muy necesario plantear ese gobierno de acuerdo nacional para salir de esta crisis juntos. Con un gobierno y un partido débil, con una mini bancada en el Congreso de la República, no hay estabilidad en el Ejecutivo. De tal manera que, como consecuencia de un sistema político disfuncional, una relación entre el presidente y el Congreso de la República llena de conflictos no nos va a llevar a ningún final feliz. Por el contrario, ayer estuve en Migraciones acompañando a mi madre que actualizaba su pasaporte y he visto familias enteras sacando sus pasaportes. Yo no sé si en este contexto se van de vacaciones o se van a buscar la vacuna fuera del país. Yo creo que están buscando en algún momento cubrirse también, si tienen la obligación o la necesidad de salir del país, si esto es inmanejable en el Perú por la decisión que tomemos. Algunos, tal vez con poca información, dicen, bueno, votemos en blanco, viciado, y luego van a convocar de nuevo a las elecciones y vienen todos los 18 candidatos de nuevo para poder, ahora sí, elegir bien. Y digo con poca información, porque si los votos blancos y viciados fueran los 2/3 de la votación frente al voto de los 2 candidatos,
Sí, se llama un nuevo proceso electoral, pero con los dos mismos candidatos. No es con otros candidatos, con los otros candidatos que no lograron pasar a la segunda vuelta. Entonces, miren en el contexto en el cual estamos y seguramente nos va a llevar a debates, a hablar como lo estamos haciendo ahora y poder recoger lecciones aprendidas. En Chile han tenido un movimiento social permanente y creo que podemos compartir lecciones aprendidas. Y en el contexto de pandemia no hemos aprendido. Si ya estamos un año afrontando esta pandemia, ¿qué se hizo bien en otros países y qué se hizo mal para no repetirlo? Pero al parecer, como Estado, como gestión, como gobierno, no nos interesan las lecciones aprendidas. Nos ayudaría mucho para no repetir errores y podamos ir avanzando en atender a las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nidia Vilches. Ahora vamos a tener la intervención del doctor Alain Carrier, que nos va a hablar sobre justamente el caso chileno. Adelante, por favor, doctor Alain Carrier. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a la Universidad Norbert Wiener por haberme invitado. Un gran saludo a todos mis colegas aquí presentes. Quisiera empezar mi reflexión partiendo del título del webinar, Perspectivas políticas en estado de emergencia después del proceso electoral. Y con una pregunta, ¿debe el estatus de estado de emergencia modificar de alguna forma los procesos políticos intrínsecos que están actualmente en curso? Estoy pensando principalmente a los chilenos que conozco mejor que los peruanos, el tema del estallido social, la convención constituyente, la selección, etc. Personalmente yo creo que tenemos este reflejo de analizar todo nuestro entorno desde el momento que estamos viviendo. Y con este problema que muchas veces estamos sobredimensionando el impacto de este momento en relación con procesos que son procesos sociopolíticos muy profundos en la sociedad y que tienen una fuerza y una autonomía que a mi juicio van más allá de lo coyuntural. Por lo tanto, yo no estoy persuadido que el estado de emergencia actual relacionado con la pandemia pueda tener un impacto tan importante como para modificar estas macro tendencias políticas que están atravesando actualmente la sociedad chilena, en este caso, y muchas otras sociedades del mundo. Está claro, como lo decía Nidia, que la pandemia sí conlleva con ella un elemento importante, que es el tema de las emociones. Analizamos estos procesos que vivimos en nuestra cotidianidad mucho más desde las emociones que desde las razones, que es lógico porque estamos en una situación donde todo lo que vivimos, y especialmente lo mal que vivimos, está exacerbado por el contexto, lo escuchamos en forma constante en la radio, en la televisión, y por lo tanto eso sí existe y hay un espacio muy importante de las emociones en nuestra forma, o en la forma de la población en general, de analizar y luego eventualmente reaccionar políticamente. Eso como breve introducción. Yo pienso entonces que los procesos políticos que están a la obra son mucho más estructurales y por lo tanto el momento y la pandemia en sí, a mi juicio, no debería tener tanta influencia sobre su línea. Quisiera ofrecerle a ustedes una breve reflexión de orden más sociopolítica, vamos a decir, sobre la relación que existe o que puede existir hoy día entre los procesos y las participaciones políticas, por una parte, y por otra parte, la desobediencia social y política que estamos viendo como siendo cada vez más importante en nuestra sociedad. El rechazo a las normas habituales, históricas de convivir, específicamente la traducción de estas normas en los procesos políticos. Voy a empezar con el primero, la participación política y los procesos políticos actuales. Características en Chile como en Perú,
podemos ver que existe una fragmentación, y tanto Nidia como Roberto lo han mencionado, existe una fragmentación importante del actor político hoy día. Si vemos los candidatos actuales a la elección presidencial en Chile, tenemos casi 20 candidatos. Yo creo que en Perú íbamos por allá también, una quincena de candidatos, y eso es bastante poco frecuente y novedoso. Eso nos muestra que hay un cambio que se está realizando hoy día en el proceso político, por lo menos en cuanto a la decisión de presentarse a cargo de elección popular. Estamos en tiempos diferentes también porque antiguamente había un límite que está relacionado con la fuerza de los partidos políticos. Para ser candidato había que estar en un partido político habitualmente, y eso permitía finalmente llegar a un parlamento, a la presidencia, etc. El aspecto positivo, vamos a decir, de esta lógica es que la existencia y la prevalencia de los partidos políticos conllevaba también una concentración del poder político en algunos grupos ideológicos y un relativo conservatismo político. Era muy difícil de escapar de estos grandes bloques políticos representados por los partidos. Por lo tanto, ¿de dónde viene hoy día esta fragmentación muy importante? Allá obviamente tenemos muchas respuestas, voy a mencionar las primeras que me vienen a la mente. Esta fragmentación proviene probablemente de la crisis del sistema económico actual que tenemos. Con crisis del sistema económico menciono la aumentación de la pobreza, de la marginalización económica, a pesar de tener más derechos, son derechos cada vez más de nombre, más que de realidad. Y esta crisis del sistema económico actual está relacionada y tiene como consecuencia una crítica a la esfera política por mal manejo de la realidad económica. Y eso lo vemos, no es propio de Chile o de Perú, creo, vemos en Europa desde hace varios años el fenómeno de los chalecos amarillos, los indignados. En España los chalecos amarillos no son solamente en Francia, están también en Bélgica, en Holanda, etc. Fue una forma de simbolizar la crítica al mal manejo económico de estos países. Perdón. Vemos que existe una crisis sistémica económica bastante similar en el Medio Oriente. Vimos la crisis en el Líbano el año pasado o hace 2 años. Vemos que muchas naciones de América Latina tienen indicadores que demuestran que están viviendo una situación bastante similar, obviamente siempre con matices asociados a los contextos nacionales. Pueden tomar colores específica a cada contexto nacional, pero a mi juicio la base de la crisis sigue siendo la misma. La consecuencia de esta situación es que tenemos obviamente una pérdida continua de la legitimidad del actor político tradicional, de este actor político histórico vinculado a los partidos políticos. El discurso político que uno escucha proveniente de estos actores cuando están en relación directa con sus partidos políticos, este discurso político no logra más hoy día tener una resonancia en la cotidianidad de la gente. Hay una desvinculación entre este relato más bien teórico y lo vivencial de la gente en la sociedad. Y eso apunta a que la gente cree cada vez más, obviamente, en estos actores y en los relatos políticos entregados por estos mismos. Consecuencia de eso, una atomización de las reivindicaciones políticas por zonas o por sectores, y en función, obviamente, de las realidades vividas en cada zona o en cada sector. Vemos una multiplicidad de candidatos nuevos que aparecen casi de la nada, y que logran asociarse a una temática específica que puede ser muy popular en su momento. Lo tenemos, por ejemplo, en Chile con Pamela Giles y el discurso
sobre los diferentes retiros de los 10% de las jubilaciones. Pamela Gil no tiene otro discurso que este y su figura política está asociado a este proceso. Vemos otros candidatos como José Antonio Cast, que ha hecho suyo la temática de la violencia, entre otras focalizada en la Araucanía, y su gran lema de reivindicación tiene que ver con la lucha contra la violencia. Entonces vemos que los actores se posicionan cada vez más en base a temáticas específicas, particulares, y no más a proyectos societales más amplios. Uno podría asociar eso a los populismos. De hecho, Roberto lo mencionó. Yo estoy en parte de acuerdo, pero con una prudencia. Voy a decir que para la gente que vive en este tipo de problemas, para ellos no lo vivan como siendo parte de un discurso populista. Es su realidad, es su cotidianidad y piden solución a este tipo de problema, que es probablemente el principal problema que ellos están viviendo en su cotidianidad. Por lo tanto, es importante de vincularse y de reflexionar también sobre esta vida cotidiana de la gente que permite la generación finalmente de actores políticos específicos. No obstante, existe, eso va a ser un discurso, un análisis bastante tradicional en sociología política. Yo quisiera llamar la atención sobre un otro elemento que es bastante nuevo en el sentido que, a mi juicio, apareció hace unos 20 años, no más, que es la importancia de la sociocultura. ¿Qué quiero decir con eso? Hablamos, y hablé yo, de desobediencia social, desobediencia política, y cómo entender eso. Hay que entenderlo como un rechazo al sinsentido político, un rechazo al argumento de fuerza y un rechazo a la lógica política que existió durante mucho tiempo del sí porque sí, sin razón, es decir, sin explicación de las razones. El proceso de la desobediencia, tal como lo podemos entender hoy día, más desde la sociología, la psicología política, tiene que vincularse a un rechazo del proceso de la democracia representativa, que simboliza justamente la primacia de los partidos políticos y de estos actores políticos tradicionales que no quieren dejar espacio de poder a otra fuerza emergente, vamos a decir. La desobediencia social y política se orienta en contra y critica el monólogo político tradicional de los actores políticos. Y sabemos que estos actores políticos, por mucho, hoy día están totalmente deslegitimados por una incapacidad, aunque yo no les quiero echar la culpa porque es un problema sumamente complejo, una incapacidad a resolver los problemas que acechan nuestras sociedades. Pero existe en la percepción subjetiva del ciudadano una deslegitimización de los actores políticos, de las instituciones políticas por mucho. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de Chile, a todo lo que tiene que ver con el Sename, etcétera, y de los procesos políticos en sí, apuntando a que estos procesos son excluyentes y no permiten una democracia de verdad. Por lo tanto, si hay un rechazo a la democracia representativa, en el mismo tiempo, esta desobediencia puede entenderse como siendo mucho más a favor de la democracia participativa. Obviamente, esta democracia participativa, en su esencia, permite mucho más autonomía del actor, aunque sea un actor individualizado, un actor que no participa de partido político o de estructura política mucho más macro. Es interesante de asociar también lo que decía Nidia, esta oposición entre la emoción y la razón. Muchas veces se asocia el conservatismo a la razón y la espontaneidad a la emoción. Yo creo que hoy día vamos a empezar a tener que cambiar nuestra forma de mirar esta oposición en base a una nueva realidad política que voy a dibujar ahora. Entonces, los desobedientes, vamos a decir, los ciudadanos desobedientes de hoy, y hoy en Chile tenemos mucho, todos los que rechazan de
entre ponerse la mascarilla, entre respetar los toques de queda, etcétera, y especialmente las nuevas generaciones, apuntan a transformarse en actores políticos, pero de otra forma que antes, a nuevos procesos políticos mucho más amplios y a lo mejor efímeros también, pero existente, y probablemente mantener en gran parte las mismas instituciones, pero con sangre nueva. ¿Cómo entender este cambio? Y allá es donde el tema se vuelve, a mi juicio, interesante. Es que hoy día la población, el ciudadano, tiene un capital sociocultural igual o a veces superior al del actor político. Si uno reflexiona al actor político del inicio del siglo XX, efectivamente había un espacio importante entre este actor político que había estudiado, etcétera, y el común de la gente que no había hecho estudio, etcétera. Estoy hablando de 100 años atrás. Y por lo tanto, el discurso entregado por estos actores políticos tradicionales era como la ley, era la verdad, era la palabra de Dios, y era imposible para la gente común de criticarlo o cuestionarlo. Hoy día esta situación ha cambiado. Estoy viendo en Chile, y las cifras lo muestran, que la vuelta a la democracia en Chile ha permitido una democratización de los estudios de educación superior, ¿no? Y que se ha realmente propagado, permitiendo un aumento del capital sociocultural de manera fenomenal en el país. La cantidad de gente que han terminado sus estudios secundarios y que han hecho además estudios posterior al secundario, muy importante. Entonces, esta gente tiene hoy día la capacidad de cuestionar al actor político, y especialmente cuando este actor político se mantiene en un discurso muy del monólogo, donde dice la cosa está así porque sí. Hoy día la ciudadanía no lo acepta más. No lo acepta más porque, uno, no le parece racional como proceso, pero también porque hoy día esta ciudadanía tiene acceso a Internet, y en Internet encuentra una multitud de información que muchas veces puede contradecir el discurso político tradicional. Por lo tanto, tenemos ahí una mezcla de un capital sociocultural muy alto, o sea, y es un proceso nuevo en nuestras sociedades, y por otra parte un acceso a una información muy importante. Sí, 2 minutos y termino mi presentación. Y esto genera un cuestionamiento a la falta de racionalidad de los políticos, y allá lo vemos también asociado a la aparición de los expertos en el proceso político. Lo vemos hoy en día con toda la política sanitaria, y estoy de acuerdo con Roberto cuando dice que estamos en un tiempo de dictadura sanitaria. Vemos que el actual político del gobierno hoy día está funcionando en base o en paralelo a lo que dice ¿cómo se dice? El colegio médico, perdón. Y vemos que figura científica como Iscasiches se pueden transformar del día al día siguiente en candidatos presidenciales que podrían tener una muy gran posibilidad de transformarse en el futuro presidente. Eso nos muestra este movimiento en cuanto a límites entre la sociedad civil y la sociedad política, que es un proceso bastante nuevo, gracias a este aumento del capital sociocultural que tiene la población del país. Entonces, y para terminar, yo diría que, y como mensaje a los políticos de manera general, que tienen que acostumbrarse a que la política se va a hacer de otra forma a futuro, a partir de hoy día. Hay que empezar a pensar en un nuevo perfil del político asociado a este nuevo perfil del ciudadano, un perfil que va a ser mucho más reflexivo, mucho más opinante, que antes, y mucho más crítico de cualquier proceso o cualquier discurso que no tenga el mínimo de racionalidad que uno puede esperar de un discurso político. Voy a cerrar mi presentación sobre ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alain Carrier. Les agradecería al público presente las preguntas a continuación de la exposición
de Gustavo Jiménez, que nos va a hablar justamente, él es especialista en proyectos de inversión y cuál es la perspectiva y proyecciones. Adelante, por favor, Gustavo. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, me ha tocado hablar de inversión pública, que es un tema muy sensible hoy, sobre todo en pandemia, pero quiero hacerlo desde dos ángulos, ¿no? Primero, lo que significa los proyectos de inversión dentro del presupuesto público, dentro del presupuesto. Bueno, lo que hemos tenido en general en el año 2020, porque sería muy injusto evaluar en este momento la cartera, es que el gobierno ha tenido en general como gobierno nacional un compromiso del presupuesto, que es cuando ha firmado contratos en general y ya son las partidas que van a ser efectivas de casi 90%. Pero ese 90% significa que a nivel del Estado se ha devuelto al tesoro, ¿no? De devolución. Es decir, que no se va ni a ejecutar ni a gastar. Pero yo quiero dividir eso en lo siguiente. Hay que ver cuánto de los 119.000 millones de soles que se ha comprometido es proyectos, ¿no? Los proyectos comprometidos solo son 12.847 millones. Lo que les quiero decir en otras palabras es que los proyectos de inversión pública tienen proporcionalmente a nivel del presupuesto del Estado un nivel bastante pequeño, alrededor del 10%, en lo que significa el compromiso, ¿no? Pero tenemos un doble problema. ¿Cuál es? Que no solo el monto de inversión para proyectos, ¿ah? No estoy hablando de otras partidas, porque podríamos hablar también de bienes y servicios que voy a tocar, ¿no? Pero en proyectos, no solamente es un monto pequeño, 12.800 de 119.000 millones de soles, sino que se ha devuelto aproximadamente 4.000 millones. ¿Qué es lo que tenemos en el 2020? A pesar de la pandemia, una ejecución presupuestal bastante pobre. Pero en los sectores sociales, por ejemplo, hablando a nivel general, en educación o en salud, que es donde nos interesa, se ha comprometido, por ejemplo, en educación 10.800 millones y se ha devuelto al Tesoro 2.100, por ejemplo. En salud se ha comprometido 11.300, se ha devuelto 1.300. Pero a veces, ¿no? Y es grave, ¿no? ¿Por qué? Porque en educación del presupuesto de 10.800, proyectos es 1.800, nada más, es bastante poco. Es bastante poco lo que se ha comprometido. A eso vamos, ¿no? Y en salud, de los 11.300 proyectos son 535. Es poquísimo. Pero digamos que salud, que es lo que nos toca por la pandemia, en los bienes y servicios, que es suministros médicos, ¿sabes? Es compras, y esto ya no es proyecto, ¿eh? Es compras del Estado, es la eficiencia, la gestión. Teniendo un compromiso de 2.000 millones, se devolvió 328 millones en suministros médicos, habiendo podido comprar. Eso sí es grave. Eso es grave. Es un problema de gestión. Entonces, si ustedes me hablan de cartera de inversión y me preguntan cuántos proyectos se han hecho el 2020, es fácil, porque solo se han hecho dos. Se han hecho dos subestaciones, la de Chinchinasca, solamente. Solo hay dos proyectos que se han hecho. Y me preguntan sobre el déficit de infraestructura, que yo creo que es mucho mayor, que es el que ha calculado el Banco Interamericano en el 2020, que es de 169.783 millones de dólares. Yo creo que es más, definitivamente, pero digamos que eso es a nivel oficial lo que se ha calculado. Y si uno lo compara con el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que lanzó el presidente Vizcarra y lo ha relanzado este gobierno en febrero,
ponen una cartera en dólares más o menos de 30.700 millones de dólares, ¿no? Mal calculada además, ¿no? Porque ponen como cartera de inversión no solamente los proyectos que están en proceso, que son por 16.700, sino también los que se están ejecutando, ¿no? Entonces, los que se están ejecutando no son cartera, eso en ningún lado, pero digamos que ellos lo han calculado así, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los proyectos para el 2021? Hasta ahora, si me preguntan cuánto se ha hecho, nada. ¿Pero se va a hacer algo? Sí. Hoy se cayó un proyecto, por ejemplo. Hoy se cayó Huancayo-Huancavelica. El Tren Macho, por N veces, se quiso hacer un proyecto de 263 millones de dólares, a 30 años cofinanciado. Solo se presentó un postor. También no entiendo esa posición de que tiene que haber más de un postor. Hay proyectos que son complicados. El tren Huancayo-Huancavelica es complicado por todos lados. Entonces, si seguimos así, ya no sé cuántos años más va a estar en cartera, ¿no? Este año podríamos tener la planta de tratamiento de agua residual de Puerto Maldonado. Esa podría darse. Podría darse la masificación de gas también. Creo que en ambos hay más de un postor. Eso por eso les digo que se puede dar. Confío en eso. Y hay una iniciativa privada que son los COAR, los colegios de alto rendimiento que hay en Pasco, Huancavelica y Cusco, que si no se presenta ningún postor, como esa es iniciativa privada, yo creo que a comienzos de julio se debe adjudicar. Entonces, la perspectiva, por lo menos en este año, estamos hablando de no mucho, porque si ustedes ven los montos, estamos hablando de Puerto Maldonado 60, más masificación 350, más colegio de alto rendimiento 70. Estamos hablando pues alrededor de menos de 500 millones de dólares, ¿no? 500 millones, ¿eh? Nada. Ahora, ¿y por qué es nada? Y yo no quiero ser, yo estoy hablando de cifras reales, ¿no? La cartera de preinversión, con todo, está publicada en la página, en la página de ellos. O sea, ustedes la pueden ver, que es para el 2020 y 2021 además, porque está publicada, son 8.000 millones de dólares. 8.000, ¿eh? 8.000 de 169.783, que es la brecha calculada. Es decir, 4.7%. Tenemos una perspectiva bien complicada. Y eso es producto, pues, definitivamente, de haber dejado que crezca la brecha de esa forma tan geométrica, ¿no? Bueno, lo que esperamos ahora es que en estas elecciones, que los candidatos tengan una opción de generar proyectos. Si por ahí hay alguno que esté indicando que va a ir en contra de la inversión privada, cuando lo que necesitamos es inversión privada a gritos, la perspectiva es, bueno, es terrorífica, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy amable, Gustavo, por las interpretaciones justamente de la situación de la inversión pública. Muchas gracias. Vamos a pasar, en vista del tiempo, vamos a pasar a un periodo de preguntas porque hay varias personas que están interesadas. Daniel levantó la mano antes, por favor, Daniel. ¿Estás, Daniel? Daniel. Ok. La persona que pueda o esté interesada en hacer una pregunta a los ponentes, tuvieran la amabilidad de levantar su mano. Doctor, ¿podría hacer una pregunta? Adelante, por favor, Carlos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Es una excelente reunión. Creo que todos están bastante interesados en el análisis de la situación política actual
estamos en una disyuntiva bastante interesante, como bien lo describió la doctora Nidia. Yo tengo una pregunta inicialmente para Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Dada tu experiencia, nosotros tenemos ahorita una ley que ha sido observada por el Ejecutivo, que es la ley que quiere procurar un límite a la tasa de interés. En Chile, como en Colombia, hace muchos años que hay límite a la tasa de interés y creo que eso no ha originado una catástrofe. Pero acá la ortodoxia nos dice que va a haber una catástrofe, que nos van a perseguir con moto para cobrarnos los usureros. Y hemos llegado a tener tasas de interés del 200% en instituciones formales, instituciones supervisadas, como le decimos acá, por la Superintendencia de Banca y Seguros. No sé si 200% sea una tasa alta, pero es horrorífica, sin duda. Esa es una pregunta que te quiero plantear a ti, seguramente que el doctor Alain también podría resolverla, porque eso crea un montón de distorsiones en la economía. Nuestro ministro de Economía, un excelente profesor, Waldo Mendoza, es ortodoxo y él hoy día en una entrevista dijo que eso sería imposible, que traería una desgracia para la nación. El gobierno ha observado la ley y está procurando que la ley sea inconstitucional. Quisiera tu opinión, por favor, sobre este tema. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Muy buena pregunta. Mira, la verdad es que es un tema complejo. En Chile tenemos lo que se llama la tasa de interés máxima convencional. Hay una fijación de tasas máximas en el sistema financiero formal que está asociado al tipo de moneda, ¿cierto? Si en pesos o en moneda real, que es la famosa UEFI, por los plazos. Yo diría que hay distintos ámbitos que considerar. Uno es que si uno fija una tasa de interés excesivamente, entre comillas, baja, ¿cierto? Eso da normalmente cierto pie a que muchas veces segmenten los mercados, el mercado formal, ¿cierto? A quienes acceden a las personas de mayores ingresos, ¿cierto? Y con ciertas características, y un mercado más informal, a quienes no pueden acceder, más bien las instituciones financieras no están dispuestas, ¿cierto? A prestarle a una tasa levemente o muy por encima, ¿cierto? De esa tasa máxima. Y ahí hay un tema, ¿cierto? Que hay que tener cuidado. Ahora, creo que lo que tú señalas, ¿cierto? De estas tasas de interés del 200% o más. En Chile tú te puedes encontrar perfectamente en negocios informales donde te prestan a tasa de interés del 10% semanal. Así que en el fondo la tasa anual ahí es como 5.000%, por decir una cosa, y ahí hay connotados emprendedores en ese tema. Yo diría que es un tema complejo porque obviamente niveles de tasas de interés, con hoy día las tasas de interés en el mundo, ¿cierto? Hoy día sabemos que las tasas de interés en el mundo están prácticamente en cero. Hoy día hay un nivel de liquidez tremendo. Hoy día tienes que los bonos del Tesoro americano, ¿cierto? Con suerte te pagan la inflación en el tiempo, ¿ya? Entonces, claro, tú dices acá hay una situación de abuso, ¿cierto? Hay una situación de asimetría que es importante regular. Yo pienso que lo que tenemos que tratar de hacer, y en el caso de Perú es un tema particularmente complejo, es tratar de incentivar la formalización de los agentes económicos, ¿ya? Y voy a dar una idea, ¿cierto? En Chile hace un tiempo se creó la ley de empresas en un solo día. ¿Qué significa eso? Que hoy día un emprendedor puede en un solo día, electrónicamente, a un costo prácticamente cero, crear una empresa, ¿ya? Por internet, y que obviamente se ha discutido si eso es relevante o no, porque los bancos podrían rechazarte, o ahí aparecen los poderes duros. Hay gremios como el de los notarios en Chile, que se ponen en contra de esa ley porque básicamente parte, teóricamente, su negocio se va por otro lado. Yo diría, Carlos, que creo que ahí hay que hacer el análisis de costo-beneficio. Creo que hay que tener una supervigilancia acerca de las operaciones, pero lamentablemente, en países como Chile, y sobre todo en Perú, por el nivel de informalidad de las personas y la economía, esto se hace mucho más complejo, porque ¿cómo de verdad controlamos que en este mercado no formal, informal, ¿cierto? Efectivamente tengas agentes operando, ¿cierto? De manera totalmente
fuera de toda racionalidad, ¿cierto? Y fuera de toda lógica. Obviamente, ¿cierto? Ahí tú estás lucrando, ¿cierto? Con personas que son tremendamente necesitadas, ¿cierto? Sobre todo en tiempos como hoy día. Y ahí creo que hay que buscar mecanismos que no son fáciles, ¿cierto? Y yo creo que van precisamente por la formalización. Yo, en general, creo que hay que discutir los temas de fijación de precios máximos, porque muchas veces puede suceder que si tú fijas un precio excesivamente bajo, podríamos tener una situación donde el remedio es peor que la enfermedad, ¿ya? Y ahí quizá hay que buscar algunos mecanismos más inteligentes, ¿cierto? Para generar, ¿cierto?, mayores niveles de transparencia y ojalá mayores niveles de competencia. Sí creo que hay que visualizar, ¿cierto?, cuáles pueden ser esos techos. A veces, como digo, podemos cometer un error, ¿cierto?, en fijar un techo excesivamente acotado, que lo que hace es que muchas personas salen del mercado formal y efectivamente aparecen ahí justamente como alternativa estos prestamistas, ¿cierto?, y estas financieras ilegales que al final no es que te cobran 10% en vez de 8 o 6, te cobran, como dices tú, 200, 500 o 5.000%. Y ahí obviamente no hay persona ni hay empresa que resista. Así que creo, Carlos, como tú dices, que hay que buscar la racionalidad, hay que buscar las experiencias comparadas, ¿cierto?, adecuadas. El Estado ahí tiene un rol importante, ¿cierto?, de entregar información a los agentes, por ejemplo, en el tema de la información consolidada, ¿cierto?, de las deudas de las personas, ¿cierto? Tú hoy día estás ciego, tú ves una parte de las deudas, ¿cierto?, en el caso de Chile, pero no ves las otras deudas, ¿cierto?, de muchas otras instituciones que son normalmente formales, pero que no forman parte de una base de datos consolidada. Y por otro lado, creo que también ahí hay un tema muy importante, principalmente pensando en las empresas, sobre todo las pymes, pero también a veces en personas, de generar esquemas de garantías, muchas veces, ¿cierto? Y ahí hay una industria muy importante de garantías estatales, ¿cierto? Que en Chile algunas funcionan bien, razonablemente bien, y otras funcionan no tan bien, en donde el Estado también, ¿cierto?, de alguna manera apoye, ¿cierto?, el esquema crediticio. Sabemos que en una economía, cuando no fluye el crédito adecuadamente, se generan situaciones muy complejas, ¿cierto? Y hoy día estamos en una situación donde muchas compañías efectivamente y personas requieren cierto acceso a financiamiento y por lo tanto hay que mirarlo con racionalidad, mirando experiencias comparadas, pero cuidado con que, insisto, a veces fijemos niveles de precios o de tasas que podrían incluso terminar perjudicando a quienes queremos beneficiar o al menos, ¿cierto?, abrirle la competencia y la cancha de manera más pareja. Muy bien, muchas gracias. No sé si el doctor Alain Carrier desea complementar la respuesta. Solamente unas palabras asociadas al concepto de ética, política y ética. Hoy día, y lo vimos en Chile en 2019, la ciudadanía está muy alerta en cuanto a la percepción de abuso. Y obviamente este tipo de tasa de interés que lucre con la pobreza, que lucre con la necesidad de la gente más pobre, es parte de un proceso abusivo. Y quisiera recordar, o sea, percibido socialmente así, y quisiera recordar que el estallido social ocurrió a la base por el aumento de 30 pesos del pasaje del metro y del transporte colectivo, que para los que tomaron estas decisiones, decisión política a la base, el Ministerio de Transporte, no era importante, porque pasar de 770, 80 a 800 finalmente para ellos no era nada. Pero para la gente que lo vivían, estos 30 pesos fue suficiente para llegar a incendiar 140 estaciones de metro y hacer que se pasara todo lo que usted han visto hace un año y medio. Entonces, nuevamente quiero insistir sobre el hecho que el ciudadano está cambiando y el ciudadano, a tener mayor capital sociocultural, mayor percepción de su derecho, también va a empezar a tener más capacidad de reaccionar en función de su propia lectura de la situación. Y este concepto de abuso para mí es central para gestionar políticamente la sociedad a futuro, y obviamente estas tasas de intereses no juegan a favor de una situación política estable a mediano o largo plazo, a mi juicio. Eso no. Muchas gracias, Alain.
¿Alguna otra pregunta? Quisiera yo hacer la pregunta a la doctora Miriam Vilches. Buenas La tardes. situación que estamos viviendo, que no solamente es un problema en el sector salud, sino estamos viendo una situación también en el problema económico, realmente preocupante para muchos de nosotros. Y yo quisiera que unas palabras nos pudiera indicar, usted con su experiencia política que tiene, cuál es su visión, su visión futura, más que todo en lo referente a la situación de salud y económica del Perú en los próximos años, sea cual sea el gobierno que tenga que elegirse. Gracias, don Vázquez, por su pregunta. En realidad, nosotros nos ponemos a pensar en la parte económica y no ponemos en relieve la parte social, no vamos a poder avanzar ni uno ni otro. Por ello planteaba que es muy importante la ruta que debe trazar el Perú respecto a protección social, reducir la pobreza y la vulnerabilidad y la inequidad, sobre todo, son tres momentos. La que nos mira a reducir pobreza. Mire, hemos retrocedido. Hacia el año 2011 habíamos reducido grandemente la pobreza y extrema pobreza. Se siguió con ese mismo norte, pero la pandemia nos ha hecho retroceder hacia el año 2011, en el estado que nos encontrábamos el 2011, donde se redujo bien la pobreza, pero si vemos hacia este lado, hemos retrocedido grandemente. Por tanto, creo que es muy importante que el Estado o quien asuma la presidencia de la República pueda adoptar una estrategia de lucha contra la pobreza para que acompañe mejor el crecimiento económico. De otra forma, vamos a tener la discusión que hace un momento. ¿Por qué el fondo de apoyo llegó a las grandes empresas y no llegó a las pequeñas y microempresas que están desapareciendo? A mí me encantó lo que menciona, una empresa en un día. Claro, una empresa creo en un día. Sería lo mejor para burocratizar todo ese proceso. Pero ¿cuántas se cierran al día? Porque no estamos mirando que con equidad pueda llegar en los fondos que habilita el Estado, y con los números podemos ver que los fondos que habilitó el Estado han sido para grandes empresas que solamente sustentado en la mano de obra que genera. El 70% de nuestra economía es informal. Y muy bien ha hecho la pregunta Carlos cuando menciona ¿y cuál es la experiencia que tiene Chile respecto a las tasas de interés? Si hasta ahora sigue siendo leoninas esas tasas de interés, nuestra economía no se va a recuperar. Necesitamos ver de los que son más que puedan generar esta recuperación de la economía. Salvando las distancias de las crisis que hemos pasado el año 2008 y 2009, de la crisis internacional, se pudo sostener la economía de Perú fomentando la inversión nacional, la inversión del Estado, pero activando a la pequeña y microempresa. Lo que hicimos en ese momento fue uniformes escolares para la zona rural y que se entregó desde educación inicial y todo primaria. ¿Pero qué hicimos? Se reactivó la economía con aquellos pequeños negocios en confecciones, en elaboración de zapatos, entre otros, que se pudo entregar. Pero una mirada así requerimos, no dudo que requerimos políticas macroeconómicas, están planteadas. No creo que sea sostenible lo que ha planteado el actual gobierno. Sabemos de la buena orientación que tiene nuestro ministro de Economía, a quien conozco y es un buen amigo. Sin embargo, las condiciones en las que estamos y en las condiciones en las que ellos han entrado, en ser un gobierno complementario, y realmente necesitamos entenderlo así, no soluciona el problema de fondo, ni tampoco le pone un colchón al siguiente gobierno, que va a tener que tomar una política mucho más drástica
pensando en los que menos tienen. Muy bien. Bueno, una última pregunta. Buenas noches. Héctor Morey, adelante, por Buenas favor. noches. Perdón, Fernando. Sí, ¿qué Fernando tal? también. Sí, adelante. Buenas por favor. noches. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad Wiener por esta excelente ponencia, también a los expositores. Ya, Antes de arroz con leche Por y favor, una apague su pasta. micro. bueno, antes de plantearle la pregunta a los ponentes, Perdón, quiero un clásico nomás. hacerle, No, pues, ¿aló? Bueno, Sí, quiero adelante. hacerle plantearle unas ideas a todos los ponentes, ¿no? Mire, la crisis que vive yo como ciudadano, ¿no? Lo que yo percibo es la corrupción. La corrupción en todos los gobiernos siempre ha estado. Y la falta de credibilidad en los presidentes. Por ejemplo, la candidata que ocupó el segundo puesto dijo que no iba a postular. Esa es una de las tantas perlas. Ya. Número uno, la corrupción. ¿Cómo combatir la corrupción? Segundo, la justicia. Esos 19% de peruanos que votaron por el candidato Castillo, efectivamente, como dice la doctora Nidia, es una bolsa de gente que no está viendo que este sistema está funcionando. Lo hemos visto claramente en la repartición de los bonos. Se reparte bonos mediante el sistema de Internet. Hay lugares de las comunidades campesinas que ni siquiera tienen luz. Y así sucesivamente. Las cuestiones de salud, de educación, no se está llegando a todos los estratos. Entonces, esto se tiene que llegar a un punto donde no se discrimine a las personas que de repente votaron por determinado candidato. Los medios de comunicación son demasiado parcializados, ya no son unos medios de comunicación que son objetivos, son parcializados. Y finalmente le quiero decir algo, ¿no? Si nosotros queremos una verdadera democracia, creo que tenemos que respetar las ideas. Porque si yo digo, estoy a favor de que el campesino tenga determinados beneficios, salud, educación, no, eres izquierdista, terrorista, nacionalista. Entonces estamos enfrentándonos cada vez más. ¿En qué va a acabar esto? Ese es el cuestionamiento que le hago a ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Creo Héctor Morey va a hacer una pregunta. Hola. Hola, Sí, buenas noches. y buenas noches. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, gracias a la Universidad Wiener por esta importante experiencia. Le hablo desde Tarapoto, región San Martín. Y quiero formular una pregunta para el expositor que pueda otorgarme respuestas. Ya tenemos escenarios claros. Soy abogado de profesión y trabajo como consultor para el gobierno regional de San Martín actualmente, y la pandemia, como en todo el país, nos golpea y nos golpea fuerte. Y esta es la pregunta para el expositor que pueda darme respuestas. Tenemos escenarios claramente clasificados. Ya el escenario político peruano es evidente, ya sabemos qué va a acontecer en términos de plazos, en términos de calendario. Ya todos estamos, en este momento tenemos las expectativas ciudadanas centradas, cifradas en lo que va a ocurrir el 6 de junio. Después del 6 de junio estaremos a la expectativa de saber con qué ministros va a contar el nuevo gobierno. Y hay una tradición en el Perú, los 100 primeros días de gobierno. ¿Qué expositor podría ayudarme a encontrar una respuesta de cuál sería el planteamiento, cuál sería la receta, cuál sería el plan, qué debería hacer el próximo gobierno, Keiko Castillo, en los 100 primeros días de gobierno, para acercarnos a una línea, a una hoja de ruta, a una válvula de escape, para acercarnos a un derrotero esperanzador en el Perú, los 100 primeros días del próximo gobierno, independientemente de quién gane el proceso electoral del 6 de junio. Gracias por su respuesta por anticipado.
Muy bien. Doctor Vázquez, es una pregunta muy profunda del interior del país que demanda atención, no solamente de los dos candidatos. Y creo también entender en la preocupación del amigo quien ha hecho la pregunta. Si no nos comprometemos todos, no seremos los que seremos elegidos, pero si no nos comprometemos incluso como ciudadanos, no vamos a salir de esta. La confrontación va a ser permanente. Los anti Pedro, los anti Keiko van a marchar y nos vamos a hacer mucho daño. Aquí, si podemos hacer esa invocación a la unidad, debemos entenderlo. El que menos tiene, como muy bien señalaban, los que menos tienen reclaman esta atención, pero cuánto de efectivo, de eficiente y eficaz es el Estado para llegar. Esa profunda reflexión o preocupación lo ha recogido muy bien Pedro Castillo a nivel nacional. Yo dejaría ahí mi comentario y le agradezco, doctor Vázquez, por la invitación. Yo me debo retirar, tengo clases y muchas gracias. Un abrazo a nuestros hermanos chilenos por su excelente exposición y además hemos aprendido un montón. Gracias y muchos éxitos en su proceso electoral. De esta manera, justamente iba yo a terminar la reunión agradeciéndoles a la doctora Nidia Vilches, a la doctora Alain Carrier, a Roberto Darrigrandi y a Gustavo Jiménez por sus excelentes aportes que han tenido para este tema tan importante para todos. Muchas gracias. Desde ya estamos muy honrados y toda vez que estamos muy orgullosos de que el doctor Alain Carrier, Roberto Darrigrandi, son docentes también honorarios de nuestra universidad. Y está la doctora Nidia Vilches, también es docente, igual que Gustavo Jiménez. Esto es lo que nosotros estamos muy agradecidos a ellos y será hasta una próxima oportunidad que los tendremos nuevamente. Muchas gracias por su atención. Les agradecería a los participantes que están acá, me esperen un minuto por favor porque tengo un anuncio que darles. Muchas gracias, doctores, muy gentil de su parte, muy amable. Alain Carrier, Roberto, gracias. Nidia, Gustavo, de esta manera terminado. Voy a tener solamente unos minutos, les pido, para darles un anuncio a los demás, asistentes a la conferencia. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas luego, gracias a todos los que estuvieron presentes. Un abrazo, siempre su casa, doctor. Gracias, doctor, gracias. También, muy amable, gracias. Tu casa. Gracias, doctor Vázquez. Esperamos una nueva invitación. Está bonita la conferencia. Qué bueno, pero todavía no se vayan, por favor. Solamente los doctores, los ponentes son los que ya se están retirando y yo quiero quedarme con ustedes unos minutos, por favor. Ok, muy bien. ¿Me permiten solamente compartirles un minuto, no les quito más su tiempo, toda esta parte interesante que hemos tenido con estos ponentes de talla internacional? Son gente que nos hemos preocupado porque mejorar cada vez más la calidad de los docentes y tenemos a ellos todos, como le dije, Alain Carrier y Roberto Darrigrandi, también ya son docentes honorarios de nuestra universidad y los vamos a tener en varias de nuestras presentaciones, al igual que Nidia Vilches. Nuestro próximo programa de maestría en gestión pública y gobernabilidad se va a aperturar el día 26 de abril y es lo que quiero rápidamente darles a conocer. Acá el objetivo de esta maestría es adquirir las herramientas para formular investigación y desarrollo de proyectos innovadores a la mejora de gestión pública que permitan responder a la demanda de la sociedad. Ahí también hay algunas competencias que son muy importantes en este momento para la gestión pública que todos estamos viviendo, que requerimos de profesionales preparados para la gestión pública. Y es ahí cuando le estamos dando la oportunidad para poder, a través de esta maestría de gestión pública y gobernabilidad, adquirir estas competencias necesarias para tener mejores autoridades en nuestro gobierno. Bueno, hay algunos aspectos diferenciales, ¿no? Son docentes de primera calidad,
vemos con casos de reales, hay semanas internacionales, justamente también tenemos clases espejo con universidades internacionales, ya lo hemos hecho con Chile, lo estamos haciendo con Colombia, en la cual grupos de maestrandos en mismo tiempo tienen una clase espejo y tienen una experiencia muy gratificante, toda vez que conocen personas y se hacen grupos con estudiantes de otras universidades, otras visiones, que esa es la parte en la cual estamos realizando. Pasantías, justamente esto es algo muy importante también para todos ustedes, porque estamos haciendo con la Universidad Bernardo Higgins, que justamente que es el decano y el director de la maestría ha sido Alain Carrier, es Alain Carrier. Esta pasantía se va a llevar a cabo el día 26 de abril y la vamos a hacer en forma virtual, dura 5 días y tiene un precio de 550 soles. Esto es realmente un precio muy especial que nos han dejado en la Universidad Bernardo Higgins para poder participar, y al final les van a dar un certificado internacional de pasantía por estos 5 días que vamos a tener. Los 5 días solamente es de 6:30 a 8:30 de la noche. En nuestro plan de estudio tenemos cuatro ciclos, que es lo que tenemos en este momento, y ahí vamos a tocar temas rápidamente como gobernabilidad y desarrollo humano, entorno y diseño de políticas públicas, eficacia comunicacional, metodología de la investigación, ética, acción política y movilización de bases, es decir, la ética aplicada a la acción política, que es lo que estamos viendo, la falta de ética que conlleva a la corrupción. Estamos acá viendo esto. Planificación estratégica de toma de decisiones, marco lógico y formulación de proyectos, seminario de tesis, juegos estratégicos, resolución de conflictos y construcción de consensos. Nuestro país tiene demasiados conflictos a nivel nacional. Gerencia de finanzas públicas, gerencia de teoría de la organización pública, el manejo de toda la estructura del Estado, los niveles de gobierno, los sistemas administrativos y funcionales del Estado, y la gobernabilidad en condiciones de recursos escasos como los que tenemos en estos momentos, y gerencia social, la gerencia social, el capital social, justamente lo que hablaba la doctora Nidia, de cómo no solamente ver la parte económica, sino también la administración de ese capital social que tenemos para nosotros. Aparte, tenemos algunos talleres que le vamos a dar de liderazgo, manejo de tiempo, trabajo de equipo e inteligencia emocional. Tenemos una plana docente en la cual gente que está actualmente en la gestión pública, como el caso de profesor Mota, que se encuentra en la Contraloría General de la República. Igual Ledesma es una directora de Indecopi, el que habla, Jiménez Gustavo, que es el que ha sido uno de los ponentes. Gilmer Sánchez también está en la gestión pública, también en la Contraloría. Ledesma Durán, que es un excelente economista, magíster en administración de empresas en el SAN, y es nuestro docente también, que ve justamente la parte de los aspectos de finanzas públicas. Cabrejos, Purga y Vargas Merino, que son nuestros investigadores. La duración tiene 4 ciclos, 16 meses. 16 meses dura, es decir, 1 año con 4 meses. Semipresencial, bueno, hasta el momento, ahorita todo lo estamos llevando virtual. Y son 2 sábados, de 8 de la mañana a 2 de la tarde y 15. Es decir, son de 8 semanas dura un curso, y ustedes van a llevar 4 clases los sábados. Un sábado sí, un sábado no. Perdón. Los interesados, por favor, tomen nota. La ejecutiva de ventas, Patricia Horna, y este es su correo y su WhatsApp. Tuvieran la amabilidad, las personas que están interesadas, estamos a puertas de iniciar el día 26 de abril nuestra maestría en gestión pública de gobernabilidad. Los esperamos. Muchas gracias a todos por su gentil atención. Gracias por estar en esta
videoconferencia y los seguiremos invitando a todos con la misma estimación, la misma cordialidad. Muchas gracias y muy buenas noches.